A principios de la década de 2010, el mundo se percató de una epidemia que se propagaba de forma tan vertiginosa como inesperada. La causa no es un virus ni una bacteria, pero la amenaza es real. En algunas partes del mundo se propaga una epidemia de miopía. Se trata de un problema que no solo trae aparejado el uso de gafas. La miopía también es una de las causas principales de la ceguera. En Singapur el 83% de los jóvenes son miopes. Los mejores oftalmólogos del mundo tampoco pueden devolverles una buena vista a los pacientes miopes. La situación es alarmante en Asia, pero el resto del mundo también está afectado. Si bien los números en Europa no aumentan tan bruscamente, década tras década observamos que hay cada vez más personas miopes. Es una batalla que debemos afrontar. En todo el mundo, los científicos corren contra el reloj. ¿Qué causa esta epidemia? Y sobre todo, ¿se la puede combatir antes que todos los niños se vuelvan miopes? En la actualidad, China del Este es el epicentro de la epidemia de miopía. Wenzhou tiene 10 millones de habitantes. Aquí, a 450 kilómetros al sur de Shanghái, la situación es preocupante. Una gran clínica oftalmológica examina año a año a 500.000 de pacientes. A nuestra clínica acuden muchísimos pacientes, sobre todo durante los fines de semana y en el receso escolar. En las horas punta, vemos más de 2.000 pacientes por día. La mayoría son niños y adolescentes que vienen sobre todo por miopía. Todos los médicos deben trabajar horas extras para tratar a los niños miopes. Si la miopía sigue aumentando en la población, tendremos cada vez más problemas. La gravedad de la situación se reconoció hace poco. En 2012, apareció un artículo alarmante en la revista científica The Lancet. El autor es el biólogo australiano Ian Morgan. Todos los años pasa unos meses en China para examinar el fenómeno. ¿Qué busca en esos exámenes masivos? ¿Alteraciones en la retina? ¿Tendría en cuenta la tomografía de coherencia óptica? En el globo ocular de este paciente observamos un desplazamiento en dirección a la nariz. Probablemente esto le afecte el nervio óptico. Se calcula que en China habrá un pico de población de unos 1.450 millones y una lenta disminución posterior. De acuerdo con las cifras que tenemos, podemos calcular que aproximadamente 1.200 millones serán miopes y entre 200 y 300 millones de ellos padecerán una miopía severa. Si bien no todos serán ciegos ni discapacitados visuales, bajo esa presión colapsarán los departamentos de optometría. Los países industrializados de Asia son los más afectados. Allí, entre el 80 y el 90% de los adolescentes son miopes. Sin embargo, los investigadores también saben que la miopía aumenta en todo el mundo entre los menores de 25 años de edad. La miopía también está en observación en Europa. Un estudio llamado iShare mide el porcentaje de miopes entre los adultos jóvenes, como aquí, en la Clínica Universitaria de Bordeaux.
Cécile Decour, epidemióloga del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica, participa en el estudio. Examinaron a 60.000 personas jóvenes. El resultado no es precisamente tranquilizador. ¿Padece algún trastorno visual, auditivo o motriz? Sí, soy miope desde hace 4 o 5 años. El estudio que publicamos el año pasado ha demostrado que en la actualidad casi la mitad de los europeos jóvenes son miopes, el 47% del grupo etario de 25 a 29 años. Al principio, los investigadores estudiaban sobre todo enfermedades que causan severas discapacidades visuales, como el glaucoma y la catarata. Por error descuidamos la miopía. Ya se puede hablar de una epidemia, sobre todo en Asia, donde la cantidad de miopes aumentó considerablemente. Aquí también el incremento es evidente, por eso debemos cuestionarnos cómo podemos contrarrestar este fenómeno. Pero, ¿cómo se origina la miopía? Nuestro ojo puede distinguir formas y colores gracias a la luz. La luz penetra primero a través de la córnea, luego a través de la pupila. El cristalino se expande o se contrae para que en la parte posterior del ojo, en la retina, surja una imagen nítida cabeza abajo. El nervio óptico transmite esta imagen al cerebro, donde se procesa y se rota a 180 grados. ¿Qué sucede cuando una persona es miope? El globo ocular ya no es esférico, sino que adopta una forma alargada. De modo que la miopía se origina por un ojo demasiado largo. Esa deformación provoca una visión borrosa. Cuando una persona miope ve un objeto distante, la imagen nítida no se forma más en la retina, que está mucho más lejos de lo normal, sino delante de ella. En la retina se forma una imagen borrosa que se transmite al cerebro. Cuando la miopía es muy pronunciada, todo se desdibuja. No se reconocen objetos ni rostros. La vida cotidiana no se puede llevar a cabo sin lentes de contacto ni gafas. A veces, la miopía es tan avanzada que desemboca en severas limitaciones o en la ceguera total. El doctor Damien Gatinel dirige uno de los departamentos de oftalmología más grandes de Francia, la Fundación Rothschild. El incremento de la miopía avanzada lo preocupa. Efectivamente, se corre el riesgo de perder la vista por la miopía. Como un ojo miope es más largo que uno normal, la superficie interna del ojo se expande rápidamente sin que la retina pueda acompañar el crecimiento. La retina es el tejido que tiene una dimensión determinada, y si la superficie que debe revestir es demasiado grande, se puede rasgar, como se rasga un trozo de tela. En ese estadio, la vista puede empeorar aún más si la retina se desprende en el centro, que es tan importante para la visión. Es la única área de nuestro campo visual en la que realmente distinguimos los detalles. De modo que en el caso de una miopía avanzada, el riesgo de una discapacidad visual es alto. La población de Asia Oriental es la más afectada, sobre todo en Singapur. De los 5 millones de habitantes, 2 millones son miopes. Ahmad Masliyati nació y creció aquí. Como para tantos miopes, su vida cotidiana siempre fue difícil. En la escuela no usaba gafas. Mi padre no tenía dinero para eso. Para ver la pizarra, debía sentarme muy cerca. Mi pupitre estaba bien adelante. Y aun cuando la maestra se paraba bien cerca de mí, no la veía bien. Al final me paraba frente a la pizarra. Pero tampoco así veía bien. Mi médico piensa que debo cambiar las gafas porque con estas no veo con nitidez. Pero no las cambiaré mientras pueda ver a la gente. Además, son caras. En Singapur padecen de miopía severa un total de 500.000 personas.
es decir, 1 de cada 10 habitantes. La profesora Sean Mei Zhao es epidemióloga y observa cómo empeora la situación año a año. En Singapur hay adultos de entre 40 y 50 años de edad con una miopía severa de 10 a 15 dioptrías. Algunos están muy afectados por las limitaciones visuales y a los 40 y 50 años de edad, muchos aún trabajan. Algunos necesitan ver bien en su trabajo, pero casi no pueden trabajar productivamente por las complicaciones visuales. Y otros que ya están jubilados tienen grandes dificultades para superar la vida cotidiana. La ciencia ha respondido en consecuencia a esta amenaza global. Los investigadores decidieron ocuparse del estilo de vida, por ejemplo, actividades como la lectura intensiva o el trabajo de cerca. En general, los expertos observaron una cantidad considerable de miopes entre estudiantes y graduados universitarios. ¿Podrían decir quiénes son miopes? Por favor, ¿pueden levantar la mano aquellos que son miopes? Levántenla. Al mirar objetos desde muy cerca y leer con frecuencia, el ojo se cansa más al enfocar a distancia. La consecuencia es la miopía. Nous savons déjà que notre vue peut présenter des défauts. Très souvent, ceci résulte d'une hygiène défectueuse de la vision. En los años 60, las campañas informativas señalaron la importancia de la distancia de trabajo adecuada para los ojos de los alumnos. Essayons d'établir quelques règles simples permettant d'éviter les causes d'altération de la vue. Regardez cet élève penché sur son cahier. Sa position est anormale. L'élève penché maintient ses yeux à une distance d'environ 20 cm du texte qu'il recopie. Dans ces conditions, sa vue se fatigue énormément. Sin embargo, mucho antes, en el siglo XIX, oftalmólogos como Hermann Kohn ya enfatizaban la importancia de la distancia adecuada para leer y trabajar. En su libro de texto de 1892 sobre la higiene del ojo, propone modificar el mobiliario del aula para forzar a los niños a trabajar manteniendo la distancia de visión adecuada. Hoy, 120 años después, varias escuelas de una provincia china siguen experimentando con esta medida preventiva. Es lógico que los científicos de Asia quieran verificar la hipótesis de la distancia de trabajo. En Singapur, las autoridades financian desde hace unos 10 años varios estudios que apuntan a investigar la influencia del trabajo de cerca sobre la miopía. En la actualidad, los niños de esta edad tienen muchas opciones para entretenerse en casa, de modo que pasan más tiempo adentro, ven televisión y juegan a los videojuegos. El estilo de vida de los niños en Singapur era muy diferente hace 50 años. Debido al crecimiento económico, hoy muchos más niños aprenden a leer y escribir y completan la educación superior. Eso genera un llamado efecto generacional en Singapur, que es muy evidente en los adultos jóvenes que ya han pasado por esta formación intensiva. Creemos que la formación escolar de los adultos mayores fue muy diferente a la de los adultos jóvenes. Entonces podría haber una relación entre la miopía y el mayor trabajo de cerca, es decir, leer y escribir. La expansión del sistema escolar representa con bastante exactitud la curva de crecimiento de la miopía. En Asia Oriental, el éxito escolar es el objetivo más importante y los niños pasan mucho tiempo aprendiendo. Desde hace unos años, Singapur es líder en los rankings escolares internacionales en ciencias naturales, matemáticas y lectura, pero este proceso vertiginoso tiene un precio. La miopía es la prueba más espectacular de eso. El ojo se adapta constantemente para ver bien de cerca o de lejos. Este proceso, llamado acomodación, se produce en el cristalino, que actúa como un espejo ustorio natural. Cuando el objeto está cerca, la lente se comprime. Se adapta a la visión de cerca. Todos los días, este mecanismo de acomodación se repite miles de veces.
Hoy interpretamos la miopía como un alargamiento del globo ocular. Algunos estudios han demostrado que el ojo se alarga con la lectura prolongada. Si bien se alarga poco, solo unos micrómetros. En las personas que no desarrollan miopía, este alargamiento supuestamente disminuye y solo se produce al leer. Posiblemente los miopes tengan la tendencia al alargamiento progresivo del ojo. La relación entre la lectura y el aprendizaje y el desarrollo de la miopía ha quedado estadísticamente demostrado. Pero, ¿basta eso para explicar el incremento vertiginoso de la miopía? Algunos científicos se muestran escépticos. En Alemania, el profesor Frank Scheffel se dedica a la miopía desde hace 25 años. Tiene renombre internacional por su experimento revolucionario con polluelos. Su invento más sorprendente es un sistema que permite determinar con exactitud la capacidad visual de los pequeños polluelos. Aquí medimos la ametropía de pollos jóvenes con la refracción de la fotografía infrarroja. Así se puede determinar la miopía y la hipermetropía de cada animal. La pupila se ilumina con luz infrarroja. El programa mide la distribución de luz en la pupila y a partir de eso determina la ametropía. Este pollo tiene un poco de hipermetropía, pero solo de 1 dioptría y media. Así que prácticamente tiene una visión normal. Das ist also praktisch normalsichtiges Huhn, so wie es gehört. Una cuestión fundamental es si leer causa miopía. Durante muchos años se pensó que al leer no enfocamos con nitidez. La acomodación es un poco perezosa, por lo que hacemos foco detrás del texto y la imagen queda detrás de la retina. Se creía que la lectura provocaba el crecimiento del ojo. La hipótesis ya ha perdido validez porque esta acomodación perezosa ocurre solo cuando uno ya es miope. En realidad, no pasa nada cuando uno lee. Cuando se enfoca con nitidez, la imagen siempre es nítida en la retina. Aún no se sabe por qué la lectura y el trabajo de cerca estimulan el crecimiento del ojo. A mediados de la década del 2000, esta noción también se impuso en los círculos médicos. La mayoría de los investigadores cree que leer de cerca y pasar horas frente a la pantalla son solo uno de muchos factores. La ciencia estaba atrapada en un callejón sin salida. Fue precisamente entonces cuando un investigador estadounidense publicó un estudio que cayó como una bomba. Donald Muti es profesor de optometría en la Universidad de Columbus, Ohio. En 1997 comenzó un estudio a gran escala. Durante 10 años entrevistó a 4.000 estudiantes californianos de diferentes orígenes y clases sociales acerca de sus hábitos. Para nosotros era importante trabajar directamente en las escuelas y recibimos mucho apoyo de parte de las escuelas locales. Nos permitieron sacar a los niños de clase, dilatar una de las pupilas y realizar pruebas con ellos. Después les tapamos el otro ojo con un parche hasta que la pupila volviera a su tamaño normal. Se divirtieron y eso hizo que el trabajo fuera muy agradable para nosotros. Estuvieron abiertos con nosotros y no nos tuvieron miedo. Para ellos era algo emocionante y divertido salir de clase y entrar a nuestra furgoneta. Al principio queríamos averiguar sobre todo si la lectura perjudica a los niños, si el trabajo de cerca los perjudica. Esa era la idea básica y en ese momento causó una discusión controvertida. Confeccionamos un cuestionario para descubrir cómo los niños pasaban su tiempo. Muchas preguntas se relacionaban con la lectura, el uso de computadoras, mirar televisión. Y casi por casualidad,
agregamos la pregunta, ¿cuánto tiempo pasas al aire libre? No quisiera pensar dónde estaríamos ahora si no hubiéramos incorporado esa pregunta. Don Muti pudo deducir un resultado sorprendente e inesperado basándose en la cantidad de tiempo que los niños pasaban afuera. Así surgió un nuevo enfoque prometedor para los científicos de todo el mundo. Descubrimos que el trabajo de cerca y todos los consejos relacionados con no te acerques tanto al televisor, no veas tanta televisión, no pases tanto tiempo frente a la computadora y todo eso, que se consideraba la causa de la miopía, no congeniaba con los resultados de nuestro estudio. El tiempo al aire libre desempeñó un papel importante en esto. Cuanto más tiempo pasaba un niño afuera, menor era el riesgo de desarrollar miopía. La segunda sensación. En simultáneo con el trabajo de Don Muti, un estudio australiano de Ian Morgan y su colega, Catherine Rose, también llegó a una conclusión similar. El tiempo de estudio es un factor importante, pero no suficiente. Por el contrario, el tiempo que se pasa al aire libre desempeña una función clave. Australia pasa completamente inadvertida. Si se la mide según los estándares educativos internacionales, nuestra población está entre las 10 o las 20 mejores del mundo. Pero la proporción de personas miopes es realmente ridícula. Cuando pensamos en un significado posible, se nos ocurrió que el estilo de vida australiano, tan marcado por las actividades al aire libre, podía ser relevante. Con nuestro estudio averiguamos que cuando ambos padres son miopes y el niño pasa muy poco tiempo al aire libre, tiene un 60% de probabilidades de ser igualmente miope. Pero si pasa solo 2 horas diarias al aire libre, es decir, unas 14 horas a la semana, el riesgo del mismo niño se reduce al 20%. El riesgo de que el niño se vuelva miope se puede reducir a 1/3 si pasa 2 horas al día al aire libre. Por eso lo recomendamos tanto en nuestro estudio. La lucha contra la miopía cambió de rumbo. Don Muti descubrió un factor crucial en esta epidemia: el tiempo que se pasa al aire libre. Lo decisivo es la primera infancia. Aun cuando los niños leen mucho o juegan a los videojuegos durante horas, los efectos nocivos en la visión parecen quedar compensados por el tiempo que pasan afuera. La explicación parece simple. Sin embargo, los científicos quieren entender por qué el tiempo al aire libre protege contra la miopía. ¿Es el aire fresco, la actividad física o el hecho de mirar a la distancia? ¿O tiene un efecto positivo la exposición a la luz? El profesor Frank Scheffel y los polluelos de su laboratorio de Tubinga arrojan luz sobre el asunto. No teníamos ninguna hipótesis. En las publicaciones de Don Muti, Cathy Rose y más tarde Ian Morgan, se hablaba de estar afuera, pero nadie sabía por qué podía ser útil contra la miopía. Nos fijamos si esos estudios se podían repetir con las gallinas. Con la ayuda de su método para determinar la miopía de los polluelos, Frank Scheffel puede avanzar un paso más. Equipa a los polluelos con una lente semitraslúcida. Este simple procedimiento causa una miopía similar a la del ser humano. Después de unos días que pasan exclusivamente adentro, todos los pollitos equipados con las lentes se vuelven miopes.
Después decidimos examinar a los pollos a la luz brillante del balcón. Verificamos que los pollos, bajo la luz brillante del balcón, solo eran la mitad de miopes. Frank Scheffel sugiere que la luz natural puede retrasar el desarrollo de la miopía. Para probarlo, encierra a los pollitos y los expone a una luz fuerte. Compramos lámparas brillantes para el laboratorio, como las que se usan en el cine, y expusimos a los pollos a 15.000 lux. No es un brillo despiadado. Se lo puede comparar con un día nublado de verano, así que no es peligroso. Aquí también la miopía de los pollos solo se desarrolló a la mitad. Los pollitos de Frank Scheffel posibilitaron un gran éxito en la investigación. La exposición a la luz del día protege nuestra vista. Por el contrario, la falta de luz natural causa una deformación del ojo y, por lo tanto, la miopía. Cuando descubrimos la importancia de la luz, quisimos determinar qué intensidad luminosa tenía un efecto protector. En espacios cerrados, la intensidad de la luz casi nunca supera los 1000 lux. En un día soleado, afuera se pueden medir entre 100.000 y 150.000 lux. Pero todavía no sabemos cuán alta debe ser la intensidad luminosa para lograr un efecto de protección. Aún no se verificó científicamente en poblaciones humanas. Sabemos que es mejor salir, pero necesitamos 10.000 lux o más. La cantidad podría ser inferior. Para determinar la intensidad luminosa mínima que protege el ojo de la miopía, los investigadores desarrollan enfoques innovadores. Buscan un método de medición lo más preciso posible para medir la cantidad de luz que asimilamos con los ojos en nuestra vida cotidiana. Durante meses, Ian Morgan y el oftalmólogo Wei-Song Lan probaron nuevos métodos de medición en Cantón. Comenzamos con algo así, un medidor de luz simple que determina la intensidad de la luz. Muy primitivo. Muy simple y solo apto hasta cierto punto para fines de investigación. Exacto. Por eso desarrollamos este dispositivo, que se puede sujetar fácilmente a las gafas. Tiene el mismo ángulo que el ojo y por eso puede medir exactamente la cantidad de luz que actúa sobre el ojo. Para medir las diferentes intensidades luminosas a las que están expuestos nuestros ojos, probamos nosotros mismos el sensor. El pequeño dispositivo no solo calcula la intensidad luminosa en lux, sino que también identifica la calidad luminosa, el espectro luminoso y las longitudes de onda. Desde Isaac Newton sabemos que la luz blanca del Sol se compone de 6 colores. Estos colores, que podemos reconocer en un arco iris, se corresponden con longitudes de ondas determinadas. Según el color, las ondas son más cortas o más largas y tienen diferentes efectos positivos sobre el ojo. Hoy, varios estudios se concentran en la longitud de onda del color azul. Al contrario que en los espacios cerrados, al aire libre el azul tiene la longitud de onda más predominante e intensa. Algunos fotorreceptores del ojo reaccionan al azul, otros por el contrario al rojo. Por lo tanto, comparamos las respuestas de la pupila ante el rojo y el azul. Apoye la cabeza cómodamente y comenzaremos. Cuando cambie el color, cuente hasta 1 o 2 antes de parpadear. Don Muti cree que las ondas de la luz azul desencadenan una reacción química en el ojo que lo protege de la miopía. La luz estimula un neurotransmisor llamado dopamina. Eso lo podemos ver aquí en las reacciones de la pupila. La pupila se contrae más porque se libera dopamina. La liberación de dopamina es una reacción al azul, una reacción de cuando se está al aire libre.
La dopamina es una molécula que se produce en el cerebro, pero también se libera en la retina. Controla el crecimiento del ojo. Al exponerla a una fuente intensa de mucha luz azul, la retina se estimula, la dopamina fluye y conserva la forma esférica del ojo. Por el contrario, si la luz es demasiado débil y más bien rojiza, el nivel de dopamina disminuye y el ojo se alarga. Se ha descubierto que la dopamina disminuye el riesgo de desarrollar miopía en los niños. Cuanto más tiempo se pasa al aire libre, más cantidad de dopamina se libera. Cuanta más dopamina se libera, menor es el riesgo de desarrollar miopía, lo cual es muy importante para los niños. La dopamina y la luz azul parecen explicar por qué hay tantos miopes en el planeta. Como pasamos cada vez más tiempo en espacios cerrados, por ejemplo, para aprender, se altera el desarrollo normal del ojo durante la infancia. Y la miopía existente no se puede remediar. Todavía no está claro por qué estar afuera parece no incidir en la progresión de la miopía ni el ritmo de deterioro. Eso sigue siendo un gran desafío. La permanencia al aire libre prácticamente no surte efecto cuando un niño ya es miope. Mientras tanto, la lucha se lleva a cabo en otro frente. ¿Cómo se trata una miopía existente? ¿Cómo se ayuda a los millones de miopes del mundo? Si el ojo se deforma demasiado, la medicina solo ofrece pocas soluciones. Las personas miopes se ven obligadas a usar gafas o lentes de contacto. Cuando la miopía no es muy avanzada, la cirugía muestra los mejores resultados. Para Yael, hoy es un día importante. En pocas horas, finalmente se curará de su miopía y volverá a ver normalmente. En una de las técnicas más utilizadas, la intervención se efectúa en 2 pasos. En primer lugar, se retira con láser una delgada capa de la córnea, que se pliega. Un segundo láser le da a la córnea una forma predeterminada, que depende de los valores de visión del paciente. Una vez que se calcula cómo adaptar la córnea, el láser se ajusta de modo tal que cada impulso elimina una cantidad predefinida de material. Así como un escultor elimina la misma cantidad de yeso cada vez que golpea el cincel, el láser determina cuántos impulsos necesita y dónde debe aplicarlos para cambiar la curvatura de la córnea. Hoy en día es un procedimiento de rutina y rara vez hay complicaciones. Se efectúan minuciosos exámenes preliminares para determinar con exactitud el perfil del paciente y así evitar riesgos. Es una intervención simple y muy rápida, pero costosa, que el paciente debe pagar de su bolsillo. El precio oscila entre 2.000 y 3.000 euros para ambos ojos. Eso es lo que cuesta renunciar para siempre a las gafas y los lentes de contacto. Solo lleva 8 segundos eliminar la miopía y volver a ver normalmente. ¿Todo bien? Sí. Una miope menos. ¿Puede leerla ahora? Sí, las 13:32. No obstante, la cirugía no es una cura milagrosa. Desafortunadamente, la operación no es un remedio universal para las futuras huestes de miopes. Algunas personas miopes tienen mucho miedo a la cirugía. Este quizás sea el principal obstáculo por razones comprensibles. Pero también hay limitaciones físicas. Al menos con el enfoque actual, no podemos corregir todas las formas de miopía, sobre todo la miopía avanzada. En ese caso, la córnea debería ser mucho más gruesa para poder practicarle una corrección. Con esos pacientes no es posible. Además, la operación es muy costosa como para que todos puedan recurrir a ella. Muchas personas miopes nunca podrían pagarlo. La solución perfecta sería un simple medicamento que retrasara o detuviera la progresión, ni bien se detectara la miopía durante la niñez. Ese sueño tal vez esté al alcance de las manos.
En Singapur, el profesor Donald Tan y su equipo están probando un nuevo producto. Entre el 80 y el 85% de nuestros niños son miopes. Por eso comenzamos a buscar posibles terapias que pudieran prevenir o retrasar la progresión de la miopía. Examinamos varios colirios que afectan el crecimiento del ojo. La atropina es un medicamento muy antiguo utilizado en la cardioterapia. Con ella también se puede elaborar colirio. Los oftalmólogos usan gotas de atropina periódicamente para dilatar la pupila y poder realizar determinados estudios. Sin embargo, hoy esa sustancia podría desempeñar un papel mucho más importante. La atropina influye el crecimiento del ojo. Todavía no sabemos exactamente cómo. Solo sabemos que retrasa el alargamiento del globo ocular. El problema de la miopía es que el globo ocular se alarga demasiado. Ahora podemos demostrar que la atropina puede detener ese alargamiento en un 50 a 60%. Cuando los científicos reconocieron este efecto, tuvieron que ponerlo en práctica y desarrollar una terapia basada en la atropina. Miopain parece ser el primer medicamento eficaz para detener la miopía existente, pero se desarrolló hace poco y hasta ahora solo existe en Singapur y Japón. A pesar de las terapias prometedoras, ninguna de ellas puede detener la avalancha de nuevos casos que afectarán a Asia y pronto al resto del mundo. Por eso, algunos estados apuestan por una prevención generalizada para todos. La isla de Taiwán es el primer estado que implementa un programa con los conceptos nuevos sobre la función de la luz. A Ian Morgan lo invitaron a Taiwán. Para él, este es el momento de la verdad. Puede verificar in situ si los resultados de su investigación repercutieron sobre el problema de la miopía. Lo invitó Pei Chang-Wu, que desarrolló medidas preventivas que se basan directamente en el trabajo de Ian Morgan. En Taiwán se ha aceptado que los alumnos de escuela primaria no deberían hacer demasiada tarea. Y que deberían jugar afuera. Sí, eso también. Con más de 2.5 millones de habitantes, Kaohsiung es la segunda ciudad más grande de Taiwán. En la Facultad de Medicina, casi el 90% de los estudiantes son miopes. En Taiwán, más que en ningún otro lado, la mayor prioridad ha sido reducir el porcentaje de personas miopes. Para lograrlo, las autoridades le dieron total libertad al profesor Wu. Este gráfico muestra que la miopía aumentaba año tras año hasta 2010. No encontrábamos nada que realmente contrarrestara la miopía. Pero entonces me topé con los nuevos resultados del profesor Morgan, que mostraban la importancia de las actividades al aire libre. Por lo tanto, recomendé enfáticamente actividades al aire libre dentro del programa de prevención visual infantil. Ya llevamos 5 años y observamos que la tendencia está disminuyendo y que el número de miopes decrece constantemente. A los científicos nos alegra mucho ver algo así y tan rápido. Nosotros publicamos nuestro estudio en 2008 y Don Muti el suyo en 2007. En menos de 10 años ya podemos observar una repercusión positiva. Es realmente genial. En Taiwán, el cambio es espectacular. El número de escolares miopes disminuye un 10% cada año desde 2010. Pei Chang-Wu ha logrado este resultado por medio de un cambio radical en la forma de pensar en muchas escuelas. 1 hora y 20 minutos de descanso al día es lo mínimo, el doble que el promedio en Europa. Las actividades al aire libre se realizan de forma sistemática. En esta institución piloto, las clases de ciencia se imparten en el jardín de la escuela.
Combinadas con suficiente tiempo al aire libre, las tabletas y pantallas dejaron de ser una amenaza. Las aulas también se han rediseñado. A menudo recibimos encargos para prevenir la miopía en los niños. Para esto revisamos su entorno. Debemos asegurarnos de que sus aulas tengan una buena iluminación. Cada año, cuando se diseña una nueva clase, hacemos una fotometría para asegurarnos de que la claridad de la habitación supere los 360 lux y que la pizarra esté iluminada con 500 lux. Estos son los valores mínimos. La mano derecha, el pie derecho. Ian Morgan ve aquí los frutos del trabajo que inició hace casi 20 años. Para mí, esto es una especie de cruzada contra la miopía. Después de haber reconocido cómo podemos prevenir la miopía, ahora es importante poner los conocimientos en práctica. Viajé mucho para asegurarme de que se implementara. A veces conoces a personas como Pei-Chan Wu, que adoptan las propuestas con entusiasmo e incorporan el concepto a la política nacional de Taiwán. Los resultados nos han demostrado que realmente funciona. ¿Lo que se ha implementado en Taiwán se puede trasladar al resto del mundo? En 10 años, la ciencia ha demostrado que existen soluciones simples, como pasar tiempo al aire libre, salir a pasear, disfrutar de la luz natural. Es una medida preventiva simple y gratuita. El resultado de la lucha contra la miopía depende de todos nosotros: oftalmólogos, maestros, políticos, padres. Para variar, la solución es simple. Basta con salir a la calle.